Hola a todos, yo soy la doctora Daniela Guardiola Montenegro y soy residente de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y hoy vengo a darles el resumen de psiquiatría. Respecto a los trastornos neuróticos, tenemos que tener en cuenta que está el trastorno obsesivo compulsivo, en el que vemos que la persona tiene pensamientos intrusivos, va a presentar rituales, preocupaciones y o compulsiones. Esto va a generar malestar en la persona. El tratamiento es con fluoxetina a dosis por encima de 80 miligramos. El trastorno de estrés postraumático, que es la exposición a un evento traumático, y ojo, porque no solamente tiene que ser exposición de uno mismo, sino también puede ser de alguien más que se lo haya dicho a uno o que uno haya sido testigo de algún evento traumático que tenga alteraciones del pensamiento, conductas evitativas e hipervigilancia. El trastorno de somatización de Briquet requiere 4 localizaciones diferentes, en donde 2 tienen que ser gastrointestinales, una sexual y un pseudoneurológico como mínimo. El trastorno de conversión, la pseudocrisis, la hipocondriasis, que es la preocupación por el estado de salud, y el trastorno por dolor, en donde hay dolor en una o más partes sin que haya una causa que lo explique. Además de eso está el trastorno de ansiedad generalizada, que básicamente es una angustia intensa, inexplicable, que se debe pues, a alguna situación que le esté generando estrés y que está generando una descarga adrenérgica y que también puede presentar estos problemas, contracturas musculares y también insomnio y dificultad para concentrarse. En esquizofrenia vamos a encontrar que es un trastorno del pensamiento con manifestaciones en el afecto, percepción, motivación, conducta y actividad motora. Los factores genéticos, neuroquímicos y neuroanatómicos son factores que se han visto relacionados en la esquizofrenia y hay una hipótesis dopaminérgica, glutamatérgica y de la poda neuronal. Van a haber síntomas negativos como son la bulia, el aislamiento y la apatía. Los síntomas positivos como las alucinaciones, las ideas delirantes, la desorganización del pensamiento y requiere tratamiento con antipsicóticos atípicos, como serían la risperidona, la olanzapina, la quetiapina. También los típicos, como el haloperidol y la clorpromacina, teniendo en cuenta que los antipsicóticos típicos pueden generar efectos secundarios como los síntomas extrapiramidales. La clozapina es el tratamiento ideal para la esquizofrenia resistente y, en última instancia, la terapia electroconvulsiva. El trastorno bipolar son alteraciones en el estado de ánimo, presentando síntomas afectivos, ya sea hacia la depresión o hacia la euforia. En la manía es un estado de ánimo muy elevado que genera cambios conductuales y deterioro en la funcionalidad. Esta puede o no tener síntomas psicóticos. La hipomanía es la elevación del estado del ánimo sin deterioro de la funcionalidad. Esto lo vamos a ver con la escala de manía de Young. El trastorno bipolar tipo 1 requiere al menos un único episodio de manía. Este suele tener episodios depresivos. Y el trastorno bipolar tipo 2 hay historia de episodios de hipomanía y depresivos. El tratamiento de elección es litio de 300 a 900 miligramos al día, que es la primera línea para manía, y recordar que hay que hacer laboratorios cada semana y antes de subir la dosis del litio. En la anorexia vamos a ver que es una alteración en la percepción corporal, por lo que hay restricción de la ingesta de alimentos. Hay un deseo persistente de mantener una delgadez extrema y miedo intenso al aumento de peso. Hay una percepción de la delgadez como la belleza, como belleza y éxito, y aquí es ideal tener terapia familiar como un tratamiento no farmacológico. Respecto a la terapia cognitivo-conductual, se ha indicado para lograr un control de los impulsos. El tratamiento farmacológico es por síntomas, y en ese caso se vería la opción de dar los antidepresivos y SRS, los antipsicóticos atípicos o las benzodiazepinas, según lo que esté manifestando la persona. La bulimia, por su parte, es una preocupación excesiva por evitar el aumento de peso. Tiene conductas compensatorias, restrictivas, purgativas y las compensatorias como es hacer mucho ejercicio. Hay menor pérdida de peso, se ve menos a simple vista, pero hay más complicaciones. En este caso, la terapia cognitivo-conductual es para el control de impulsos o también la psicodinámica. El tratamiento farmacológico es por síntomas, sería o
sería más que todo los ISRS porque están relacionados con trastornos afectivos o ansiosos y para evitar impulsos se recomienda el topiramato que también ayuda a disminuir el apetito. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Aquí hay un problema y un defecto en el control inhibitorio y también tiene dificultades en la memoria de trabajo. En este caso va a presentar una inatención, desorganización, hiperactividad e impulsividad. Hay alteración en la vía dopaminérgica y noradrenérgica cerebral. Se reconocen como los niños problema, que tienen alteración en la regulación motora, son inatentos, hiperactivos, con desregulaciones emocionales, alteraciones en la memoria y en el aprendizaje. El tratamiento ideal farmacológico es el metilfenidato. La dosis es de 0,5 a 2 miligramos kilogramos al día. Dependiendo de la dosis que sea calculada, vamos a escoger el metilfenidato de liberación inmediata, que es de 10 miligramos, o el metilfenidato de liberación prolongada, que es de 18, 27, 36 y 54 miligramos. Si tenemos que dar más de una o dos tabletas de metilfenidato de liberación inmediata, es preferible pasar al metilfenidato de liberación prolongada para evitar dos tomas. La tamoxetina también se ha visto como una opción, especialmente cuando tienen trastornos del afecto, el estado del ánimo. Los trastornos de personalidad es una disfunción propia e interpersonal con rasgos patológicos de la personalidad, con inflexibilidad y mala adaptación. Se evidencia en la cognición, la afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulsos. Hay tres clústeres, el A, que son los excéntricos, los B, que son los dramáticos, y los C, los ansiosos. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por la impulsividad, la sensación crónica de vacío y la tendencia a ser aceptado por terceros, teniendo como características las autolesiones o los intentos suicidas y los esfuerzos por ser aceptados y evitar el abandono por esta sensación de vacío. Realmente no hay un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es según los síntomas que esté presentando la persona y se recomienda terapia individual, cognitivo-conductual, DBT, que es la dialéctico-conductual, o la grupal, que les ayuda muchísimo. Las fobias específicas es un temor desproporcionado y persistente hacia una situación u objeto. Las conductas evitativas se dan para no estar expuesto a la situación de estrés. Vamos a encontrar la agorafobia, que es el miedo intenso a situaciones en las que sería difícil obtener ayuda. La fobia específica con un miedo intenso a estar expuesto a una situación u objeto particular. Y la fobia social es el miedo intenso a exponerse a situaciones embarazosas en público. Aquí básicamente se da tratamiento con psicoterapia y el tratamiento farmacológico con ISRS podría ser en los casos en los que hay pues, síntomas persistentes. Solo en el caso de la fobia social es que se recomienda el propranolol antes de estar expuesto a alguna situación social que amerite en el ámbito laboral o académico. El trastorno depresivo mayor es una disminución del estado del ánimo, del interés y el disfrute por las actividades mínimo por 15 días. Los síntomas clásicos, la tristeza y la anedonia. La herencia familiar es del 20 al 50%. Hay una hipoactividad serotoninérgica, dopaminérgica y noradrenérgica, siendo la más importante la serotoninérgica. El tratamiento de primera línea son los antidepresivos y SRS, los cuales se tiene que empezar paulatinamente y se llega a la cuestión de unas semanas, 6 días, una semana después, se llega a la dosis terapéutica y se tiene que estar valorando por lo menos el efecto 3 a 4 semanas para ver si tiene un efecto real o no. De tratamiento no farmacológico es la terapia cognitivo-conductual. Respecto a otros trastornos depresivos, encontramos que en los menores de 7 años podemos encontrar irritabilidad, falta de energía para realizar cualquier actividad. Entre los 7 y 12 años vamos a encontrar también la irritabilidad, pero aquí es la apatía y la agresividad la que más predomina. También puede haber tristeza. En la adolescencia hay conductas negativistas y desafiantes. Hay irritabilidad intensa, agresividad e inquietud. El tratamiento es con fluoxetina de 20 a 60 miligramos al día o sertralina de 50 a 200 miligramos al día. La depresión en el embarazo está entre el 25 y el 30% de los casos de mujeres embarazadas y el tratamiento en las embarazadas o en depresión postparto es terapia cognitivo-conductual o terapia interpersonal que favorece las relaciones.
El tratamiento farmacológico en el embarazo o en el posparto es la sertralina, a la misma dosis, entre 50 a 200 miligramos, dependiendo de lo que la paciente requiera. En el adulto mayor, el síntoma característico es la irritabilidad. Al menos el 80 al 90% de los adultos mayores pueden tener suicidio, pueden cometer un suicidio en mayores de 75 años. Y en este grupo de edad hay que disminuir la dosis del fármaco un 25%. Los signos y síntomas persistentes hasta 12 semanas después de la infección por SARS-CoV-2, por COVID, serían relacionados con una depresión post-COVID. De los trastornos neurocognitivos encontramos el delirium como alteraciones del ciclo sueño-vigilia, alteraciones sensoperceptuales, del pensamiento y el del lenguaje. Puede ser hipoactivo, hiperactivo y mixto. El más común es el mixto. El tratamiento para la agitación psicomotriz, es el haloperidol de 2 a 5 miligramos al día. Y en la demencia es un síndrome clínico caracterizado por pérdida o deterioro de las funciones mentales. El deterioro cognitivo manifestado por alteraciones de la memoria, capacidad de aprendizaje y de recuperación de información. La enfermedad de Alzheimer está en el 5 al 6% de los mayores de 65 años y las demencias por cuerpos de Lewy tiene fluctuaciones en la atención, el estado despierto y la cognición, así como alucinaciones visuales vívidas y parkinsonismo. Los síndromes maníaco-depresivos básicamente es tener en cuenta lo que es la manía, que es el estado de ánimo muy elevado que genera cambios conductuales y deterioro en la funcionalidad. Puede o no haber síntomas psicóticos. Y la depresión, que es la disminución del estado de ánimo y del nivel de vitalidad y de la actividad. Se da tratamiento con estabilizadores del estado de ánimo o antiepilépticos para síntomas maníacos. El tratamiento con antidepresivos es para los síntomas depresivos, aunque en los episodios mixtos, en trastorno bipolar o en trastorno esquizoafectivo mixto, se tiene que tener en cuenta que hay que sí o sí dar un estabilizador del estado de ánimo para evitar que solo el antidepresivo haga un vire a manía. El trastorno por consumo de sustancias son alteraciones en el estado de ánimo presentando síntomas afectivos. Ay, pausa. Eh, Aquí en el trastorno del estado de ánimo, perdón, el trastorno de consumo de sustancias, encontramos que está mal aquí la tarjeta, pero básicamente tienen dependencia, que ya sea que ha aumentado la cantidad de sustancia que tienen que consumir, eso se llama tolerancia para poder tener un mismo efecto y que empieza a disfuncionar en diferentes ámbitos. Entonces, ahí en el trastorno por consumo de sustancias puede ser por cualquiera de las sustancias, alcohol, cannabis, tabaco y eso tiene que generar un daño. Básicamente hay que estar pendiente también de si la persona desea suspender el consumo de las sustancias y tener en cuenta la fase de la precontemplación, la contemplación, la de acción, mantenimiento y recaída. El suicidio es la principal causa de mortalidad de las enfermedades psiquiátricas. Los hombres consuman más el suicidio y las mujeres tienen más intentos, pero no lo consuman al igual que los hombres. Siempre hay que interrogar las ideas suicidas. Eso no quiere decir que estemos promocionando que la persona cometa un suicidio, sino que básicamente hay que evaluar qué tan cerca está o no de realizar autolesiones. Y hay que evaluar conductas suicidas o autolesiones no suicidas, porque en ocasiones hay personas que pueden llegar a lastimarse solo para liberar cierto estrés y no quiere decir que sean con fines suicidas, sino más bien con fines ansiolíticos. Por eso siempre es importante explorar la razón o lo que genera esa lesión.